Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día martes 4 de mayo. Hasta el día de hoy hemos confirmado 345.170 casos, de los cuales se han recuperado 296.910. Lamentablemente han fallecido 8.255 personas, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2,39%. Aquí pueden ver ustedes la curva de casos diarios confirmados cada día, siempre ordenados no por el día del reporte del Ministerio de Salud de la Nación, sino los llevamos al día apropiado en que se había tomado el hisopado para aquellos reportes que salen tardíamente. Y pueden ver con toda claridad que luego de aquellas 3 semanas de un número muy importante de casos, empezando por la semana posterior al fin de semana largo de Semana Santa, hemos tenido la semana que ha terminado un número menor al promedio que veníamos teniendo. Ese mismo fenómeno se observa aquí cuando uno ve la media móvil de los últimos 7 días. Es una manera de sacar un promedio de los últimos 7 días y evitar los picos de martes a jueves o los valles del fin de semana. Y fíjense, siempre les recuerdo que los 3 días en celeste son estimaciones, estimando el porcentaje de positividad posible, porque todavía no están todos los datos terminados, pero fíjense que se ve con toda claridad que de un promedio, de una media móvil que habíamos tenido en esas 3 semanas que les mostré, de 2.800 casos por día de promedio, hoy estamos en 2.200 o 2.300 casos por día de promedio. Aquí pueden ver década de la vida, cada una de las barras es una década de la vida. Siempre les recuerdo, el grupo etario que más se ha enfermado con esta enfermedad son las personas de 30 a 39 años, pero de 20 a 60 son la enorme mayoría de ellos, son las 4 barras que explican la enorme mayoría de los enfermos a lo largo de toda la curva. Sin embargo, cuando uno ve la curva verde, que es la curva de la letalidad específica, se ve con toda claridad que los mayores de 70 y sobre todo mayores de 80 son los que más sufren y fallecen con esta enfermedad. Hasta el día de hoy hemos testeado 2.271.020 personas en la ciudad, 60% de ellos son porteños, el otro 40% son mayoritariamente bonaerenses. La tasa de positividad sigue descendiendo, está en 21%, la media móvil de la positividad, y hemos alcanzado una tasa de testeo cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires de 44.591. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe del dispositivo Detectar. Hasta el momento se han testeado 472.824 personas, de las cuales 62.288 arrojaron como resultado positivo. Seguimos estimulando y agrandando nuestra política de testeo. Seguimos en los 28 puntos de testeo de Detectar. Están los 4 puntos importantes de testeo en Villa Crespo, Parque Chacabuco, Rural y Costa Salguero, que están disponibles no solo para el turismo, sino para que toda aquella persona que no tenga síntomas se puede presentar. Las personas sintomáticas recordamos de presentarse en las unidades febriles de urgencia, y a partir de la semana pasada también está la posibilidad de testearse en aquellas personas que tengan contacto, que sean cuidadores de adultos mayores o que tengan contacto con muchas personas en lugares cerrados, como pueden ser comercios, la posibilidad de testearse en unidades móviles que están dispuestas, una en cada comuna, en las 15 comunas, durante el horario de 14:30 a 20. En relación a los barrios vulnerables, se han diagnosticado 21.850 casos, de los cuales 19.646 ya se encuentran recuperados. Lamentablemente fallecieron 317 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1,45. En la curva se ve también una progresión de los casos similar a la que ocurrió en la ciudad, con un número absoluto mucho menor, y en el día de ayer se han reportado entre todos los barrios vulnerables 57 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, en relación a esta estrategia, llevamos realizados 47.000 hisopados en todas las residencias de la Ciudad de Buenos Aires donde viven adultos mayores. Esto incluye tanto geriátricos como otras instituciones donde residen estas personas.
hemos podido confirmar a través de la misma 6.090 casos de esta enfermedad, de las cuales se han recuperado 4.841 personas y lamentablemente han fallecido 1.142. Para comenzar con el informe de vacunas, siempre empezamos por la vacunación antigripal. Saben que estamos llevando adelante ya hace un poquito más de 2 semanas esta campaña. Hemos podido vacunar 95.555 personas. Tenemos asignados para ir vacunando en los próximos días 11.896 personas y están empadronadas para recibir su turno próximamente 119.852. Acá reforzar que este año, por las particularidades que estamos viviendo, la vacunación antigripal es siempre con turno. Hay 56 lugares donde se pueden acercar, cercanos a su domicilio, distribuidos en toda la ciudad, tanto centros de salud como algunos hospitales que han sido adecuados con senderos seguros, y también contamos con una posta móvil para que aquellas personas que se pueden acercar en auto sin que se tengan que bajar de él, también con turno. Y ven ahí en la página buenosaires.gov.ar/gripe es donde se tienen que inscribir para cualquiera de estos lugares donde se vayan a vacunar. Y remarcar aquí que los adultos mayores tienen que tener una diferencia con la vacunación para COVID de 15 días, indistintamente si es antes o después que se lo hayan aplicado. Continuamos con la vacunación para COVID. Bueno, gracias, Paula. Siempre recordamos antes de iniciar los datos, los 6 grupos de vacunación del Plan Estratégico Nacional que aplicamos aquí en la ciudad. Primero, personal de la salud. Segundo, mayores de 70 años. Tercero, mayores de 60 años. Cuarto, personal estratégico. Quinto, personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes. Y por último, otros grupos estratégicos locales. En cuanto a los números generales de vacunación, recibimos hasta el día de hoy 864.700 dosis de vacunas, de las cuales hemos aplicado 796.916, que hace un 92% del total recibido. Con al menos una dosis en la ciudad de Buenos Aires hay 644.923 personas, que es el 52.9% de la población de grupos de riesgo y es el 21.5% de la población total de la ciudad de Buenos Aires. Para el grupo 1, que son trabajadores de la salud, aplicamos hasta el día de hoy 322.252 vacunas, las cuales se componen de 183.375 personas que recibieron, y trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, que recibieron al menos una dosis, de los cuales 138.877 ya tienen el esquema completo. En cuanto a los grupos de mayores de edad, tanto de 70 como de 60, hasta el día de hoy hemos aplicado 445.802 aplicaciones a personas mayores de edad. Tenemos 30.804 turnos asignados con esas vacunas que yo mostré al principio que habíamos recibido y todavía teníamos, y nos quedan aún 85.000 personas empadronadas, sobre todo de 60 a 64 años, para asignarle turno. Ya lo hemos comentado, para las residencias de adultos mayores ya hemos completado la vacunación de todas ellas y el plan de vacunación a domicilio continúa cotidianamente. Y para cerrar, hoy dispusimos algunas preguntas frecuentes, porque hay mucha gente que tiene algunas preguntas o dudas de cómo resolver. Nos pareció que era oportuno hacer algunos comentarios muy generales. El primer comentario general para todas aquellas personas que hayan tenido dificultades con el turno otorgado, porque ese día no pudieron ir, porque no recibieron en tiempo y forma o no vieron en tiempo y forma la alerta del turno que tenían, o porque se habían aplicado la vacuna antigripal y coincidía, o por algún otro motivo se les pasó el turno que habían recibido. Cualquiera de estas situaciones, ustedes sepan que mientras hayan recibido ya un turno, están en un grupo priorizado y por lo tanto van a recibir rápidamente un segundo turno. Lo que tienen que hacer es comunicarse o al 147 y pedir el segundo turno, o les dejamos allí abajo una casilla de consulta o resolución de problemas para vacuna COVID, que es consultavacunacovid@gmail.com. Ustedes mandan allí nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento y describen su situación y nosotros rápidamente los vamos a contactar para resolverla. Recuerden que hay un número de personas que se han empadronado
y por distintos motivos nosotros no la hemos podido contactar, o porque no estaba bien el teléfono contacto, o porque no pudimos lograr que alguien nos atienda, o porque no hemos recibido ninguna devolución de los turnos y de las alertas que les damos. Si algunas personas están en ese grupo y sigue con la voluntad de vacunarse, en esa casilla de correo es el sitio donde hacérnoslo saber y nosotros rápidamente lo vamos a contactar y le vamos a reasignar un nuevo turno. En cuanto a vacunación domiciliaria, comentábamos recién. El procedimiento es llamar al 147, describir su situación, se lo inscribe, luego de estar empadronado, por supuesto, ¿no? Primero se empadrona, llama al 147, allí un grupo de geriatras lo van a contactar, van a evaluar la situación y si consideran que corresponde ir a vacunarlo a domicilio, lo anotan en una lista para ser vacunados. Se han anotado hasta el día de hoy 3.400 personas, nosotros ya vacunamos 2.400 de ellas, y estamos en el proceso de asignar el turno a los que quedan pendientes. Así que si usted ya hizo todo ese procedimiento, va a ser contactado por el Ministerio de Salud para ser visitado y vacunado. Si tiene alguna duda nuevamente, pueden enviar un mail a esa casilla de correo que tienen allí abajo. El tercer punto es personas que al momento de irse a vacunar notaron en el interrogatorio, surgió que habían tenido alguna alergia mayor o de riesgo para ser vacunados allí. Todo ese grupo de personas habitualmente en el mismo sitio donde se lo identifica, se le da un nuevo turno para ser vacunado en un entorno más seguro, un entorno donde tengamos capacidad de responder a una alergia mayor potencial. De todas modos, si alguno de ellos no ha recibido el turno o ha tenido algún problema para ir a aplicársela, nuevamente el 147 para pedir un turno en sitios para personas con alergia mayor o un mail en la casilla de correo consulta vacunacovid@gmail.com. Y luego, dos cuestiones muy rápidas. Es cuándo le corresponde a cada grupo la vacunación. Ustedes ya saben, los 6 grupos en el orden que les comenté. La temporalidad de los grupos no la podemos confirmar porque depende de cuán rápido vengan las vacunas a la Argentina y por lo tanto nos toque la cuota parte que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, los turnos de segunda dosis. Nosotros en la medida, cada una de las vacunas tiene una estrategia diferente de segunda dosis por razones de acceso a las vacunas en la Argentina. Ustedes ya saben, todos los que han recibido la vacuna Sinopharm van a ser vacunados con la segunda dosis en los próximos 10 días, de manera que van a ser contactados, se les va a asignar un turno y van a ser vacunados. Todos aquellos que hayan recibido la vacuna Sputnik van a ir recibiendo el segundo componente, porque es un componente diferente, en la medida que tengamos acceso a él en nuestro país. En este momento no ha venido segundo componente recientemente, esperaremos los próximos vuelos de Rusia a ver cuándo viene el segundo componente. Y todas las personas que hayan recibido Covishield, que es la vacuna de AstraZeneca, o la vacuna AstraZeneca, van a recibir su segunda dosis en la semana 12, a partir de la llegada del próximo cargamento de AstraZeneca, que entendemos que para mediados de mayo es probable que llegue algún cargamento. Con ese primer cargamento, lo primero que vamos a hacer es ofrecer las segundas dosis a aquellos que recibieron la vacuna Covishield en los primeros meses del año. Muchas gracias. Buen día, ministro. Estamos en vivo para Radio Nacional. Quería consultarle, usted hablaba de esta tendencia hacia la baja en el número de casos. Seguramente empiezan las evaluaciones, el análisis que hacen. ¿En cuánto han influido para la baja en esa cantidad de casos las restricciones que se han impuesto en materia de circulación, en materia de nocturnidad, de DNU presidencial, que además ha sido acatado por la Ciudad de Buenos Aires? Y por otro lado, quiero preguntarle, usted habla siempre y lo detalla muy bien, los grupos que van siendo vacunados, el orden que se está dando. Hay presentaciones judiciales en algunos distritos respecto de las personas con discapacidad que reclaman ser incluidas. ¿Qué se le dice, qué mensaje se le da a ese sector de la población y qué pasa con las personas que tienen comorbilidad, o sea, que tienen otras enfermedades y que también requieren la vacuna? Gracias. Bueno, empiezo por la última pregunta. Como yo comentaba recién, la variable en los trabajos de investigación, la variable independiente que más predice mortalidad por esta enfermedad es la edad. Y por eso el Plan Estratégico Nacional, realizado por expertos de muy buen nivel argentino, ha propuesto este orden de estos 6 grupos, de manera que a cada uno de ellos le irá correspondiendo en la medida que hayamos completado el anterior.
es natural que todas las personas que tienen algún riesgo de cualquier tipo o alguna dificultad tengan la angustia, la necesidad, el interés de tener la vacuna rápidamente, y nosotros lo que siempre decimos es, en cuanto las vacunas llegan, las aplicamos inmediatamente. Así que cada uno de esos grupos va a ir recibiendo la vacuna en la medida que llegue el momento apropiado para dárselas. Cualquiera que tenga alguna duda puede entrar en la página del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y van a ver allí la lista de comorbilidades y los escenarios de las personas con discapacidad que deben ser vacunados y en qué orden, y nosotros vamos a intentar seguir ese orden de manera apropiada. En cuanto a la curva, ustedes saben que ya a esta altura, luego de un año y un poco más de esta enfermedad, conocemos bastante bien, y luego de haber pasado varias curvas en el mundo de muchos países y nosotros este es el tercer episodio que tenemos de aumento y descenso de casos, sabemos bastante bien que los casos descienden por una combinación de fenómenos, ¿no? El primer fenómeno más importante de todos es que las personas, cuando observan el aumento de casos, cuando observan conocidos, familiares o personas muy famosas que han tenido la enfermedad o han tenido una enfermedad de evolución difícil, refocalizan y vuelven a concentrarse, a cumplir, a hacer el esfuerzo nuevamente de volver a cuidarse de manera más detallada, sobre todo luego de un año tan largo donde las voluntades y la energía y las necesidades de la gente se van perdiendo con el paso del tiempo. Así que el primer evento que ayuda a descender la curva es que refocalizamos y volvemos a hacer un esfuerzo todos al mismo tiempo, ¿no? El segundo, por supuesto, que tiene que ver con las susceptibilidades, digamos, de las personas en términos inmunológicas, personas que ya han tenido la enfermedad y están protegidas, pero sobre todo en este momento, personas que han sido vacunadas y ya empiezan a estar protegidas, toda esa protección inmune ayuda a descender los casos. Y por supuesto que lo tercero son las medidas de gobierno que ayudan a la gente que tiene su propia voluntad de cuidarse, ayudan a cuidarse específicamente en grupos de riesgo en particular. Y por eso nosotros hemos acompañado estas medidas de aquel primer viernes hace 3 semanas, de las medidas que apuntaban a la nocturnidad, a los encuentros sociales, porque identificábamos con claridad que allí estaba principalmente el problema. Y con esas medidas que luego el presidente 5 días después las profundizó y hizo la nocturnidad a partir de las 8 de la noche, creemos que fue un elemento muy colaborador para volver a poner en foco la discusión, para que la gente se vuelva a cuidar y sobre todo para que las personas que no se estaban cuidando adecuadamente bien tengan cierta restricción, cierta limitación para ese cuidado y ayudar a descender la curva. Y en ese sentido, si me permitís un último comentario, tendremos por delante unos días de frío nuevamente. Recordar que el frío tiende a llevarnos a los lugares interiores y en los lugares interiores es donde ocurren la mayoría de los contagios. Así que recordar en los lugares interiores, cuando estamos con gente que no convivimos, sobre todo si estamos mucho tiempo o en lugares pequeños o perdemos las distancias, siempre el uso del tapaboca en el interior. Es esencial el uso de tapabocas, la distancia y la ventilación de los lugares interiores, porque allí está la mayoría de los contagios que están ocurriendo, inclusive en estos días, ya sean interiores laborales, sociales o familiares. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle sobre dos gráficos y lo que usted ha expuesto. Siempre nos muestra la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad, ¿sí? De acuerdo a la edad. Pero entiendo que el gráfico que nos muestra computa todo desde el comienzo de la pandemia. Ahora, en las últimas horas, una médica intensivista ha dicho que muere más gente joven y más rápido en las terapias. ¿Ustedes notan un cambio en la cuestión de edad y mortalidad y en la cuestión de la duración en las terapias en estos últimos meses? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, también con los datos que usted exhibe, lo que veo es que quedan más o menos como 70.000 vacunas en la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente. Y usted habla de una posible llegada de AstraZeneca a mitad de mayo. ¿Continúa con la esperanza o tiene datos de que pudiésemos alcanzar la vacunación de grupos de riesgo antes del invierno? Gracias. Bueno, Marcelo, empiezo por la última, que es más corta. Sí, esperamos que sí, que así sea. Yo comenté lo de AstraZeneca, pero por supuesto que también vendrán
vacunas de Sputnik V de Rusia, de manera que esperamos que la campaña de vacunación pueda seguir su ritmo y sobre todo a partir de las próximas 2 o 3 semanas que todo el componente AstraZeneca de fabricación argentina y mexicana pueda empezar a entrar en ritmo para poder acceder a vacunas en cantidades muy significativas. Volviendo a tu primer pregunta, porque allí estás intercambiando dos conceptos que son un poco diferentes, ¿no? Una cosa es la mortalidad y otra cosa diferente es la letalidad, ¿no? La mortalidad es la cantidad de personas que fallecen, ya sea por una cantidad de población o un número absoluto de personas. Y otra cosa muy diferente es la letalidad. ¿Y por qué? Porque la letalidad es la cantidad de personas que han fallecido sobre un denominador que es las personas que se han enfermado. Es decir, una vez enfermo, ¿qué probabilidad tenés de fallecer? Y esa es la letalidad, ¿no? Es una medición más específica de los enfermos y no de la población en general. Entonces, cuando uno mira la letalidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es esa curva verde que yo presento, que es en realidad la letalidad específica por grupo de edad, por cada barra, lo que uno ve con toda claridad, cuando uno lo mira como vos pedís que lo veamos, que a lo largo de la película, de los meses y semanas y meses de toda la serie, lo que se ve con toda claridad que la letalidad, es decir, la cantidad de personas que fallecen por cada una de las personas que se enferman, ha ido descendiendo permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el mes de junio, julio hasta el día de hoy, cada mes que vino, la letalidad fue menor al mes anterior. Inclusive cuando uno lo abre por grupos de edad, todos los grupos de edad han descendido la letalidad. Eso significa que hoy enfermarse de la enfermedad, por supuesto que es un poco más seguro que lo que ha sido anteriormente, y eso tiene que ver sobre todo con los aprendizajes del sistema de salud, las nuevas drogas, los nuevos tratamientos. Ahora, eso es en cuanto a la letalidad. Y vos fíjate que la letalidad general de la ciudad ha llegado a estar en valores de 3.4% en algún momento, y hoy está casi un punto menos, que es casi 30% menos de lo que tuvimos en el momento de más alta letalidad. Y ese valor de la letalidad general de la ciudad lo tienen al principio en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Ahora, diferente a lo que vos me preguntabas es si hay más mortalidad en gente joven. Al día de hoy no tenemos ninguna evidencia clara de que estas variantes que están circulando y la enfermedad en general en la Ciudad de Buenos Aires, la mortalidad en gente joven haya aumentado. Lo que sabemos es que hay más gente joven internada, sobre todo por dos motivos, y que la edad promedio de las terapias ha descendido, sobre todo por dos motivos. Primero, porque la gente con edad mayor ha estado mucho más protegida con la vacuna y se ha enfermado menos y ha ido menos a la terapia, y entonces los promedios de edad bajan. Y segundo, porque esta es una ola que ha tenido prácticamente el doble de casos que la ola de agosto del año pasado. Y entonces, siendo el doble de casos y sobre todo muchos más jóvenes, es natural que haya más jóvenes internados. Pero nosotros hasta el día de hoy no hemos podido identificar con claridad que la mortalidad o la letalidad en este grupo de jóvenes sea peor en este momento. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministro, hoy se realiza el Consejo Federal de Educación. Seguramente por entonces estará el fallo de la Corte Suprema sobre el tema clases presenciales. En particular quiero consultarle cuál será la posición que tendrá la ciudad por delante o qué dirá al resto de las jurisdicciones, algunas de las cuales están de acuerdo con la ciudad y otras no. ¿Cómo se va a encarar el tema presencialidad por delante con un fallo que se prevé hoy? Y por último, el tema de letalidad, el término entonces es por aquí. Le quiero consultar porque si bien la incidencia de letalidad en adultos mayores es menor en todo el país y también en la ciudad, ahora sigue habiendo, si uno ve los reportes, muchas personas adultos mayores que siguen falleciendo y uno entiende que la mayoría al menos recibió un componente de la vacuna. ¿Por qué, si bien hay muchas personas que tienen problemas de salud anteriores, por qué sigue habiendo tantas personas adultos mayores que mueren recibiendo al menos una dosis y calculo que muchas dos? Gracias. Bueno, del tema del fallo es la forma en que se va a aplicar o se va a interpretar el fallo en la Ciudad de Buenos Aires no es un tema que tenga que definir yo. En todo caso, el gobierno de la ciudad y sobre todo la ministra de Educación explicará cuál es la mirada del gobierno al respecto. Yo lo que puedo decir es que nosotros vamos a seguir trabajando intensamente con el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, evaluando cómo podemos hacer más seguro, más cuidada la situación de la educación.
y evaluando cuál es la mirada que tenemos cada uno de nosotros, qué es lo que creemos que es donde está el mayor riesgo y qué podemos aportar desde la ciudad para mitigar esos riesgos. Y evaluando cada día la resultante de lo que vamos haciendo cada día. Esa va a ser la mirada de mi ministerio y así vamos a seguir. Y en cuanto a la letalidad, vuelvo a insistir, no hay que confundir letalidad, que es una tasa sobre enfermos, de las personas que fallecen, que es la mortalidad, ¿no? Pero cuando uno mira lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en la curva grande, la ola que ocupó todo el invierno, el año pasado el 70% de los que fallecieron tenían más de 70 años, cuando las personas que se enfermaron con más de 70 años no eran más del 10% de las personas. Es decir, que estaba profundamente y masivamente concentrada las personas que fallecían en mayores de 70 años. Eso al día de hoy ha cambiado significativamente, sobre todo porque la cantidad de personas con más de 80 años que se han enfermado son mucho menores y las personas de mayores de 70 años que se han enfermado son mucho menores. Ahora, por supuesto que la vacunación no evita totalmente la enfermedad. Muchas personas se enfermaron antes de vacunarse, muchas otras se enfermaron entre la vacuna y los 14 días, que es cuando le da la protección, y algunas pocas personas se han enfermado a pesar de haber recibido la vacuna. Y eso es parte de la evolución de esta enfermedad. Pero la vacuna, al menos una dosis de la vacuna, hemos documentado que tiene una enorme protección. Prácticamente el 90% de efectividad, es decir, que las personas que se han vacunado han bajado su riesgo 90% de enfermarse. Buen día, Daniel Castaño, Canal 7 TV Pública. Ministro, si me permite dos preguntas. La primera, dado que la edad de los infectados viene bajando, si es factible que se incorpore, por ejemplo, mayores de 50 años sin comorbilidades, dado que esto tiene una dinámica constante y con las nuevas cepas, si es posible que haya algún tipo de modificación en estos 6 grupos que responden al organigrama que han hecho ustedes. Y la segunda lo quiero aprovechar más como sanitarista que como ministro. Digo, ¿qué nos pasó? Que en Estados Unidos vacunan gratis en la playa y acá estamos penando por una vacuna. Gracias. Bueno, en cuanto a los candidatos a ser vacunados, siempre decimos lo mismo. Lo primero que hay que hacer es vacunar a las personas de riesgo. En la Argentina hay unos 15 millones de personas de riesgo. En la Ciudad de Buenos Aires son 1.2 millones. Y primero hay que vacunarlos a todos ellos. Una vez que hayamos completado la vacunación de los grupos de riesgo, que son los que tienen la letalidad, eso que yo estaba explicando recién, entonces podremos discutir las nuevas vacunas, aplicarlas a los grupos que tienen menos riesgo, dentro de los cuales están los que vos preguntabas. Así que eso lo iremos viendo mes a mes de acuerdo al flujo de vacunas, pero primero la prioridad absoluta están los grupos de riesgo y los grupos de riesgo van en un orden de prioridad de acuerdo al riesgo intrínseco de cada grupo que vamos discutiendo. Y después, nosotros en el mundo hay algún pequeño grupo de países que siempre se ponen de ejemplo, que son 3 a 5 países que han sido capaces de conseguir una cantidad importante de vacunas, sobre todo, en el caso que vos nombrás, un país que ha innovado y que sus propias empresas han sido capaces de fabricar una vacuna, incluso con el apoyo económico del gobierno norteamericano. Ellos han tenido la posibilidad de tener cierta prioridad en la recepción de vacunas. Son 3 a 5 países que han recibido una cantidad muy importante de vacunas. Luego hay un grupo muy importante de países, sobre todo del occidente en el mundo, que han recibido una parte de las vacunas que han solicitado. Todo el grupo europeo, todo el grupo sudamericano, incluso Canadá, México y demás, que hemos recibido una parte de lo que hemos contratado. Y todos estamos acelerando lo más posible, los fabricantes están acelerando lo más posible y es parte de lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Y luego no hay que olvidarse que hay un grupo de países que no han tenido ningún acceso a la vacuna. Y allí todos tenemos que tener en claro esto que está ocurriendo, ¿no es cierto? Una pandemia que golpea a todo el mundo al mismo tiempo, a la totalidad de los ciudadanos del mundo, está siendo administrada y tratada de manera muy inequitativa. Y allí hay algo también para aprender, no solamente para esta situación, sino para los futuros problemas que tengan las personas que habitan la Tierra. Muchas gracias.